Si alguna vez ves las velas en la curva de la carretera, no mires, no preguntes, solo reza para que no te vean a ti, porque si te marcan, la sombra te envolverá y tu voz se perderá en el eco de las almas. Mi nombre es Miguel Vargas, y esta es la historia de cómo una carretera olvidada en los Andes peruanos me reclamó. Sucedió hace unos 3 años en el altiplano de Ayacucho, en ese tramo infame que los lugareños llaman el Serpentín del Diablo. Yo era un transportista, un fletero que hacía rutas largas entre Arequipa y los pueblos remotos de la sierra, llevando de todo, desde víveres hasta repuestos de motor. La noche era mi compañera, la soledad mi rutina. Nunca fui un hombre de miedos, ni de supersticiones, hasta que el camino me mostró lo que verdaderamente aguarda en la oscuridad. Era una noche sin luna. El cielo un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas heladas que parecían alfileres clavados en la eternidad. La camioneta ronroneaba, su motor el único sonido que rompía el silencio opresivo del páramo. Había terminado una entrega en un caserío casi fantasma y regresaba con la cabina vacía, solo yo y mis pensamientos. La niebla, espesa y gélida, comenzaba a descender, abrazando las curvas traicioneras del serpentín. Recuerdo el frío que se colaba por los resquicios de las ventanas, a pesar de la calefacción. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante, no por el frío, sino por una sensación de extraña inquietud que me había acompañado desde el atardecer. Fue en una de esas curvas ciegas, donde la niebla se hacía más densa, que los vi por primera vez, una fila. No de vehículos averiados ni de personas buscando ayuda. Era una procesión, lenta, silenciosa. Me parecieron sombras. Al principio pensé que era algún ritual andino nocturno, algo propio de esos lugares tan arraigados a sus creencias. Frené la camioneta, el chirrido de los neumáticos rompiendo el silencio como un grito. Mis faros iluminaron la escena y lo que vi me heló la sangre. Eran figuras, altas, cubiertas con ponchos oscuros de lana basta y capuchas profundas que ocultaban sus rostros. Llevaban velas, cirios de cera negra y gruesa que goteaban lágrimas oscuras sobre la tierra. No se movían como personas. Deslizaban sus pies con una cadencia pesada, arrastrando algo, un sonido gutural, como si no tuvieran peso o como si arrastraran algo más allá de sus propios cuerpos. El aire se volvió pesado, con un olor denso a cera vieja, a tierra húmeda de tumba y a algo más, un matiz metálico, nauseabundo que me revolvió el estómago. Había un anda. Un armazón de madera tosca y oscura, cubierta con un sudario de tela gruesa, empapada. El color de la tela era de un rojo profundo, casi negro, el de la sangre coagulada y seca. De sus bordes escurría un líquido oscuro que dejaba un rastro brillante sobre el asfalto mocado por la niebla. Era imposible ver qué o quién yacía debajo de ese sudario, pero la forma, la silueta inerte, no era humana, era retorcida. Intenté pasar, claro. Toqué el claxon 1, 2, 3 veces, con la esperanza de que se apartaran, de que el ruido los sacara de su letargo. Pero no hubo reacción, ni un solo movimiento. Eran como estatuas de sombras. Al cuarto pitido, una de las figuras, la que parecía ir al frente, giró su cabeza, o al menos el vacío de su capucha, en mi dirección. No vi ojos, no vi rostro. Solo una cavidad oscura, un abismo bajo la capucha, que parecía absorber la poca luz de mis faros. Un frío sobrenatural me recorrió la espalda, como si 1000 arañas de hielo caminaran por mi piel. Un escalofrío que no era de la noche, sino de algo mucho más antiguo y siniestro. Me quedé inmóvil, paralizado por el terror. La procesión continuó atravesando la carretera lentamente hacia el abismo de la niebla. El último de ellos, antes de desaparecer por completo, dejó caer una vela al suelo. Su llama parpadeó moribunda por un instante antes de extinguirse, dejando un pequeño charco de cera negra. Cuando estuvieron completamente fuera de mi vista, cuando el sonido gutural de sus pasos se hubo desvanecido, sentí que volvía a respirar. Mis manos temblaban incontrolablemente. Encendí la radio, cualquier cosa para llenar el vacío, para ahuyentar el silencio que me había devuelto a la realidad con un golpe brutal. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón martilleando contra mis costillas. No mucho después me enteré por la radio de un terrible accidente en esa misma curva, horas después de mi encuentro. Un bus se desbarrancó, todos los pasajeros, todos, la piel se me erizó. Una coincidencia, me dije, una horrible, macabra coincidencia, pero no lo fue. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Cada 2 o 3 semanas en mis rutas nocturnas por el Serpentín del Diablo. Los encontraba de nuevo. Siempre en la niebla, siempre con las velas de cera negra, siempre con ese olor a tumba y a sangre vieja. Y cada vez que los veía, algo terrible sucedía en la región, un derrumbe, un incendio, una desaparición. La procesión de las ánimas se había convertido en un presagio funesto, un cortejo que anunciaba desgracias. Y yo, por alguna razón, era el único testigo, el que siempre se cruzaba con ellos.
empecé a cambiar mis rutas, a evitar el serpentín a toda costa, pero era inútil. Era como si la carretera misma me llamara, me atraquera hacia su oscuridad, o como si ellos supieran cuándo y dónde aparecer. La angustia se apoderó de mí, dormía poco, siempre con pesadillas de sombras y el olor a cera. Mis amigos, mi primo Ricardo, me decían que eran los nervios, el estrés del trabajo. Yo no me atrevía a contarles la verdad. ¿Quién me creería la última vez? Esa fue la última vez que los vi con los ojos de un hombre vivo, libre. Era una noche más helada que las anteriores, a principios del invierno. La neblina era tan densa que apenas podía ver un metro delante de la camioneta. Mis luces de emergencia parpadeaban, una súplica desesperada por visibilidad, y entonces de la misma curva surgieron. Más numerosos esta vez, la fila parecía interminable. Las llamas de sus cirios bailaban en la bruma, como ocos parpadeantes de la propia oscuridad. El anda más sangrienta, más pesada. Y el olor era insoportable, una mezcla de putrefacción y algo dulzón metálico. Esta vez no se apartaron, se detuvieron justo frente a mí, bloqueando el paso por completo. La camioneta se sacudió cuando frené bruscamente. Mis ojos, llenos de terror, recorrieron la fila. Las capuchas, las sombras, los pies arrastrándose sin sonido. Y entonces lo vi. En medio de la procesión había una figura diferente, más alta que las demás, con un andar más erguido, aunque igualmente silencioso. Y cuando se quitó su capucha, a diferencia de los otros, se abrió ligeramente. No tenía rostro, al menos no como los que conocemos. En su lugar había una boca, pero no una boca de carne. Era una costura burda de hilo grueso de cabuya, o quizás espinas secas, que unía sus labios en una mueca eterna y terrible. Y sus ojos no eran cavidades. Eran dos orbes lechosos, blanquecinos, que brillaban con una luz interna opaca como perlas gastadas, dos perlas muertas. Esos ojos se fijaron en mí. Me sentí despojado, desnudado por esa mirada que traspasaba el cristal, el metal, mi propia piel, hasta el tuétano de mis huesos. Levantó una mano huesuda, pálida, que parecía no tener dedos, sino solo protuberancias largas y afiladas, y apuntó directamente a mi camioneta. A mí, mi respiración se cortó. Un escalofrío de una intensidad que nunca antes había experimentado me hizo temblar, no por frío, sino por un terror primario ancestral que me decía que había sido marcado, que mi destino estaba sellado. La procesión se reanudó, pasando junto a mi camioneta, arrastrándose hacia la niebla. El último de ellos dejó caer un rastro de cera negra justo al lado de mi llanta. Mis músculos se relajaron de golpe, como si hubieran estado en tensión por horas. Pisé el acelerador, el motor rugió y huí como nunca antes en mi vida, sin importarme las curvas, sin importarme nada más que escapar de esa condena que había sentido posarse sobre mí. Llegué a casa, si es que se puede llamar hogar a ese pequeño apartamento que apenas usaba, temblando, sudando frío. Intenté dormir, pero cada sombra, cada sonido me traía de vuelta la imagen de esos ojos blancos, de esa mano que me había señalado. A la mañana siguiente me levanté con una sensación de pesadez que no era física, era espiritual, una certeza helada de que mi tiempo se había agotado. Mi camioneta fue encontrada 2 días después, quemada, consumida por las llamas en la misma curva del serpentín del diablo donde los vi por última vez. Dentro, en lo que quedaba del asiento del conductor, había manchas de cera negra derretida. De mí ni rastro. Mi primo Ricardo, él fue quien lo supo, andaba buscándome preocupado por mi silencio. Dicen que en su desesperación se fue a los pueblos más recónditos de la sierra preguntando por mí, por la camioneta, y que en uno de esos caseríos olvidados encontró a una anciana, una curandera o mamacha del lugar, conocida por conocer los secretos de la montaña. La vieja del páramo la llamaban. Ricardo le contó todo, su preocupación, mi desaparición, la camioneta quemada. Y la vieja del páramo, con sus ojos llenos de una sabiduría milenaria, le dijo, con una voz rasposa como la tierra seca, que yo ya no estaba, que las ánimas me habían reclamado, que ahora soy uno de ellos, condenado a cargar el anda, a ser parte de la procesión eterna que anuncia la fatalidad en el serpentín del diablo. Que mi voz, mi memoria, mi vida, ahora son el eco de esos pasos arrastrados en la niebla. Ricardo me contó que la vieja del páramo le dijo que el último que ve la procesión y es marcado debe reemplazar a uno de ellos, y que esa noche en la curva el hombre de los ojos blancos me escogió. Ricardo dijo que lo último que sintió antes de irse de ese lugar fue el olor, el mismo olor a cera quemada que me invadía, el mismo olor a tierra de tumba y a algo metálico, dulzón, y que desde entonces, a veces en las noches de niebla en la sierra, Ricardo lo siente de nuevo. Un hedor que no se va, que se pega a su ropa, a su piel, y sabe que ellos están cerca, y se pregunta si un día será él el próximo en ser marcado, el próximo en sentir la sombra envolviéndolo.
Escucha con atención, no importa dónde estés ni con quién. Si escuchas tu nombre, tu voz llamándote desde un lugar imposible, no respondas, nunca, corres peligro. Mi nombre es Mateo. Esta historia no es un cuento inventado, es un recuerdo que me persigue, un escalofrío que no se va. Ocurrió hace casi 10 años en una vieja finca de mi familia, perdida en las profundidades de la selva colombiana, cerca de la frontera con Ecuador. Era un verano. La época de lluvias, y la humedad lo envolvía todo como una mortaca pegajosa. Fui a ayudar a mi tío Emilio a remodelar parte de la casa, una estructura antigua de madera y ladrillo que se desmoronaba bajo el asedio constante de la vegetación y la implacable humedad. Nunca imaginé que aquel viaje me llevaría al borde de la locura, a un enfrentamiento con algo que desafía toda lógica humana. El viaje hasta la finca era una tortura. Horas por caminos de tierra intransitables, rodeados por una muralla verde que parecía querer devorarnos en cada curva. Cuando llegamos, el aire era espeso, saturado con el olor a tierra mojada, ocas en descomposición y algo más, algo salvaje, primitivo. La finca, la escondida, como la llamaba mi tío, era un remanso de silencio roto solo por el zumbido incesante de los insectos y los graznidos lejanos de aves exóticas. Tío Emilio, un hombre robusto de pocas palabras y mirada cansada, me recibió con un abrazo apretado. Su hija, mi prima pequeña, había fallecido allí mismo unos años antes, de una fiebre súbita y brutal. Desde entonces él vivía solo, aferrándose a ese lugar como a un fantasma. Los primeros días fueron de trabajo duro, martillos, sierras, el sudor pegándose a la piel. La selva nos observaba, lo sentía, no era paranoia, era una presencia difusa al principio, como la bruma matutina que se aferraba a los árboles gigantes. A veces escuchaba ruidos extraños, no de animales que conociera, un chasquido seco, un arrastre pesado entre las ocas, un susurro que el viento se llevaba antes de que pudiera entenderlo. Se lo comenté a mi tío, él solo me miró con sus ojos profundos y dijo: «Es la selva, Mateo, siempre está viva», pero había algo en su tono, una resignación que me heló la sangre. Una tarde, mientras estábamos en el porche, yo licando una vieja viga, él revisando unas herramientas, escuché una voz, clara, cristalina, inconfundible. Era la voz de mi madre. «Mateo, cariño, ¿qué haces tan lejos? Ven», se me secó la garganta. Mi madre estaba a cientos de kilómetros en la capital. Miré a mi tío buscando una explicación. Él también la había escuchado. Su rostro, que siempre era de piedra, se tensó. «No digas nada, Mateo, solo entra». Pero la voz se repitió, más cercana ahora, más urgente. «Mateo, oh, cariño, por favor». Era tan real, tan llena de la ternura de mi madre. Un impulso primario me empujó a levantarme, a correr hacia ella. Mi tío me detuvo, me agarró del brazo con una fuerza de hierro. «No vayas, es la selva, no es ella». Su voz era un susurro gutural lleno de un miedo antiguo. Me arrastró dentro de la casa, cerrando la puerta de madera con un golpe seco que resonó en el silencio. El resto de la tarde la voz siguió llamando, ahora más insistente, con un matiz de lamento. Se mezclaba con los sonidos de la selva, como si la misma vegetación conspirara con ella. Sentí un frío que no tenía que ver con la temperatura. Era miedo, miedo puro. Esa noche el aire se volvió pesado, opresivo. La oscuridad de la selva se pegó a las ventanas, como si esperara entrar. Encendimos una lámpara de queroseno, su luz débil bailando con las sombras. Mi tío Emilio cargó su vieja escopeta de caza. Sus manos no temblaban, pero sus ojos estaban fijos en la puerta principal. Escuchábamos rasguños, no de ratones, no de zarigüeyas. Eran profundos, rítmicos, como si algo con garras afiladas estuviera arañando la madera con una intención malévola. Después un golpe seco, un crujido de la madera. El sonido de algo grande apoyándose en la pared exterior. Podía sentir la vibración en el suelo. Y luego una respiración, profunda, lenta como el fuelle de un monstruo, y entre cada respiración un murmullo. No entendía las palabras, pero era un murmullo que se retorcía, que prometía pesadillas. De repente la respiración cambió, se volvió un jadeo rápido, desesperado, y luego la voz de mi tío: «Mateo, ábreme, por favor, hijo, Mateo. Voy aquí afuera, no puedo, no es verdad». Mi tío estaba sentado frente a mí con la escopeta en el regazo, pálido como un muerto. Me miró con una súplica silenciosa en sus ojos. «No respondas». La voz de afuera se distorsionó, se volvió un eco lúgubre, pero seguía siendo la voz de mi tío pidiéndome auxilio. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Era una tortura psicológica. Saber que no era él, pero escuchar su voz suplicando. De la nada escuché un segundo golpe, esta vez en la ventana de la cocina. Un vidrio se resquebrajó con un sonido agudo y enfermizo. La silueta, pude verla,
alta desgarbada, con extremidades que parecían retorcerse de forma antinatural, proyectada contra la luz lejana de la luna a través de los árboles. No era humana, no era animal, era una aberración. El tiempo se arrastró segundo a segundo en una eternidad de terror. La criatura nos rodeaba. Podíamos escucharla moverse alrededor de la casa, probando cada ventana, cada puerta. Los rasguños se volvieron más violentos, los golpes más fuertes. El viejo techo de zinc gemía bajo la presión. Sentía que en cualquier momento la cosa iba a derribar la casa y nos iba a alcanzar. Mi tío Emilio cargaba y recargaba la escopeta, sus ojos escaneando la oscuridad a través de las rendijas. Estaba listo para luchar, aunque sabía que era una batalla perdida. Las voces se mezclaban ahora. Eran susurros, gritos, gemidos, voces de la selva, pájaros que no existían, animales que no reconocía, y entre todo mi nombre, el de mi madre, el de mi tío. Una sinfonía macabra que jugaba con nuestros miedos más profundos. Entonces las luces fallaron. La vieja planta de energía que apenas iluminaba la finca se apagó de golpe, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta, tan densa que era casi palpable. La única luz venía de la lámpara de queroseno, ahora más pequeña, más inútil, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. En ese momento de silencio total, de pánico contenido, escuchamos algo más, un llanto suave, lastimero de una niña pequeña. Era el llanto de su hija, mi prima. Tío Emilio se congeló, su rostro se descompuso en una mezcla de dolor y una determinación aterradora. Su pequeña había muerto hacía años. Pero ese llanto era idéntico, pura inocencia, pura angustia infantil. Mateo, no vayas, le supliqué agarrándole el brazo. Era una trampa, sabía que era una trampa, pero el dolor de mi tío era más fuerte que cualquier advertencia. Él creyó que era ella, que su niña había vuelto. Soltó mi brazo y con la escopeta lista, se dirigió lentamente hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. Su figura se desvaneció en la penumbra. Escuché el eco de sus pasos, lentos, pesados, hacia el origen del llanto, y luego un silencio helado, un silencio que se tragó hasta el último sonido de la selva. Mi corazón se detuvo. Un grito ahogado, no era de mi tío, era un sonido gutural, desgarrador que provenía del final del pasillo, un sonido que no era de este mundo. Me arrastré temblando, armado con una tabla de madera que había encontrado. El pasillo estaba bañado en una penumbra irreal. Solo una luz débil del celular de mi tío, que había caído al suelo, iluminaba la escena, y ahí la vi. Era una criatura, una pesadilla hecha carne. Agachada sobre un viejo guardarropa, en el rincón más oscuro estaba esa cosa. Su piel era de un blanco espectral, casi translúcida, como si la oscuridad le hubiera robado el color. Sus extremidades eran grotescamente largas y delgadas, terminadas en garras negras y afiladas que arañaban la madera del mueble con una facilidad aterradora. Su cabeza, desproporcionada, estaba inclinada observando el suelo, pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos, grandes, lechosos, sin pupilas, que parecían absorber la poca luz y reflejar el vacío, y su boca, abierta en una especie de sonrisa inhumana, llena de incontables dientes diminutos, afilados como agujas, húmedos. De su garganta salía ese sonido, ese grito que no había reconocido al principio. Mi tío estaba en el suelo de espaldas a mí, apuntando temblorosamente la escopeta. La criatura giró su cabeza lentamente para mirarnos. En sus ojos lechosos no había expresión, solo un hambre primordial, un instinto más profundo que la razón. Me gritó: «Dispara, dispara ahora». Tío Emilio caló el gatillo. El estruendo fue ensordecedor en el espacio confinado, seguido por un grito bestial, un lamento que no olvidaré jamás. La criatura cayó del guardarropa con un golpe seco, retorciéndose en el suelo, pero no estaba muerta, solo herida. Se levantó con una agilidad macabra, sus largas extremidades estirándose, sus garras golpeando el suelo. «Corran», la voz de mi tío era un rugido desesperado. Me levanté como pude, mi cuerpo temblaba sin control. Ayudé a mi tío a levantarse. Estaba coqueando, pero su mirada era de fuego. Salimos corriendo, tropezando, empujándonos hacia la puerta principal. La criatura nos seguía, sus pasos pesados y arrastrados, su respiración cadeante. Podía sentir el aliento fétido en mi nuca. Subimos a la vieja camioneta de mi tío, una Ford destartalada que milagrosamente arrancó al primer intento. Los neumáticos chirriaron en la tierra mojada mientras mi tío aceleraba, sin mirar atrás. Miré por el retrovisor. Entre los árboles, en la oscuridad, pude ver una figura alta, blanca, siguiendo el rastro. Sus ojos lechosos reflejaban la luz de mis faros, como dos estrellas muertas. La persecución duró lo que pareció una eternidad.
El sonido de la criatura se desvaneció a medida que ganábamos distancia, pero su presencia, su sombra, nos acompañó hasta que salimos de la selva a la carretera principal, iluminada por las luces de una pequeña gasolinera. Mi tío Emilio no habló en todo el trayecto. Solo conducía, sus nudillos blancos apretando el volante. Cuando llegamos a la ciudad, la luz del amanecer era un bálsamo, pero no borraba la oscuridad que habíamos visto. Fue semanas después, cuando estábamos recuperándonos lejos de la selva, que mi tío me explicó con palabras entrecortadas. No imitaba solo a los humanos, Mateo, imitaba a la selva entera. El canto de los pájaros, el rugido de los jaguares, el susurro del viento entre las ocas. Todo era un depredador perfecto. Te atrae con lo que más amas, con lo que te es familiar para luego devorarte. La finca La Escondida fue vendida a una empresa maderera. Sé que la demolieron, que arrasaron con todo, que no queda ni rastro de esa casa de madera, pero la selva tiene memoria, y algunas cosas, una vez que te han visto, nunca te olvidan del todo. A veces, aquí en mi apartamento en la ciudad, en medio del ruido del tráfico y la gente, escucho algo, un susurro, una voz, mi propia voz, llamándome Mateo, Mateo, y sé que no es un eco. Sé que la selva o lo que sea que habita en ella aún me busca, aún me llama. No respires hondo. No, en serio, no lo hagas, porque si algo te escucha, si algo siente tu aliento en la oscuridad, vendrá por ti también. Mi nombre es Javier. Esta historia no es de hace mucho tiempo. Sucedió hace apenas unos meses, en una remota finca entre las montañas antioqueñas de Colombia, cerca de un pueblito que llamaban El Retiro, un lugar tan olvidado por el tiempo que parecía atrapado en su propia sombra. Había ido a la finca de mi tío Néstor, Los Sauces, para arreglar los papeles de la propiedad, porque él había fallecido hacía poco, de lo que nos dijeron que fueron causas naturales. La idea era venderla, deshacerme de esa carga, de ese peso familiar, de esa soledad que la casa emanaba incluso bajo el sol de la tarde. No podía imaginar lo que me esperaba allí entre el polvo y el eco de los recuerdos. La primera noche fue la peor, aunque aún no lo sabía. Llegué con el sol cayendo, las montañas envolviendo el valle en un manto de sombras violáceas. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra mojada y a madera vieja, a encierro. La casa era enorme, silenciosa, y cada crujido del viento contra las ventanas me hacía saltar. Me acosté en la cama de mi tío, la principal, con el colchón hundido en el centro por años de uso. Intenté ignorar el frío que se colaba por los tablones, el susurro del viento que sonaba a lamentos y el silencio que era casi doloroso. Estaba por dormirme, hundido en mis pensamientos sobre la venta y las deudas, cuando lo sentí. Un peso, un hundimiento gradual y pesado al lado de mi cuerpo, como si alguien, una persona corpórea y pesada, se hubiera sentado lentamente en el borde de la cama, justo a mi derecha. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad impenetrable de la habitación. El corazón me dio un vuelco. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, el vello de la nuca erizado. No había nadie, era imposible. Estaba solo en esa finca desolada. Intenté convencerme de que era el colchón viejo cediendo, el asentamiento de la madera, mis nervios por el lugar y la soledad. Con un esfuerzo sobrehumano me di la vuelta, palpé el colchón con la mano. Sí, estaba hundido. Pero al pasar la mano por la superficie no encontré nada. Ni una persona, ni un objeto. La cama seguía hundida, sin embargo. Tardé horas en volver a conciliar el sueño, cada sombra, cada sonido, una amenaza. La segunda noche fue peor. El sol se puso con una prisa aterradora. La niebla bajó de las montañas, envolviendo la finca en un sudario húmedo y frío. Encendí todas las luces que pude, dejando la lámpara del pasillo encendida, intentando ahuyentar la oscuridad que parecía tener vida propia. Me metí en la cama, cubriéndome hasta el cuello, con el pálpito en la garganta. Estaba decidido a no dormir, a permanecer despierto, esperando cualquier cosa, y la cosa vino. Pasada la medianoche, sentí de nuevo ese hundimiento familiar en el colchón a mi lado. Esta vez fue más profundo, más palpable, como si el peso fuera mayor o la entidad más decidida a hacerse sentir. La cama se quejó con un crujido sordo. Contuve la respiración de nuevo, intentando no hacer ruido, esperando a que pasara, a que desapareciera, pero no lo hizo. Esta vez se quedó y luego un aliento caliente y denso, una respiración ronca, áspera, como la de alguien que llevaba años fumando tabaco fuerte o que estuviera ahogándose, se posó justo en mi nuca. Pude sentir el vaho en mi piel, la humedad, el calor nauseabundo. Mi cuerpo se tensó, se quedó rígido, paralizado por el terror más puro y primario. Mis músculos se negaban a obedecer, mi mente gritaba, pero ningún sonido salió de mi garganta. El miedo era una mano helada que me apretaba el pecho. Con un último vestigio de cordura o de desesperación, extendí mi brazo tembloroso hacia la mesa de noche, buscando a tientas la linterna que había dejado allí.
Mis dedos tropezaron con ella. La encendí de golpe, apuntando directamente al lugar donde sentía el peso y el aliento. Un haz de luz cortó la oscuridad de la habitación. No había nada, solo el colchón hundido y el aire frío de la habitación. El aliento había desaparecido, el terror me inundó, las lágrimas brotaron de mis ojos calientes y saladas, rodando por mis sienes hasta mi almohada. Sabía que no estaba loco, no era mi maquinación, había algo en esa casa, algo que quería mi atención o algo más, la tercera noche. El miedo ya se había asentado en mis huesos. Una presencia constante, un frío interno. Me pasé todo el día investigando la casa, cada rincón, cada sombra, buscando una explicación racional, un animal, un mecanismo. Nada, pero no iba a huir sin una prueba. No podía irme sin saber a qué me enfrentaba. Así que antes de que el sol se pusiera, esparcí una fina capa de harina por todo el suelo alrededor de la cama, una especie de trampa primitiva. Coloqué un vaso de agua en la mesita de noche, esperando alguna señal, alguna alteración. Me metí en la cama, completamente vestido, mi linterna en la mano, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. La oscuridad volvió a ser total, el silencio espeso. La temperatura en la habitación comenzó a caer de una forma dramática. No era el frío habitual de las montañas, era un frío cortante, húmedo, que me calaba hasta los huesos, un frío que dolía. Podía ver mi propio aliento formarse en el aire. De repente, el colchón se hundió de nuevo a mi lado. Esta vez no fue gradual, fue un golpe seco, pesado, un hundimiento de al menos 10 centímetros. Pude sentir la presión en el colchón, en el resorte un peso inmenso, y junto con el peso, un olor. Un olor penetrante a tierra mojada, a barro y a tabaco de cuerda rancio, de ese que fumaba la gente mayor del campo. Un olor que parecía adherirse a las paredes, a mis sábanas, a mí. Era el olor de la tumba, el olor de la muerte. Justo cuando el terror me impedía respirar, sentí una mano gélida como la de un cadáver, huesuda, fría hasta el tuétano, que se posó en mi rodilla. Me apretó. Era una presión firme, fuerte, posesiva. El vaso de agua en la mesita se tambaleó, derramando unas gotas sobre la madera. Mi mente se desconectó. Un grito mudo quedó atrapado en mi garganta. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Levanté la pierna con toda la fuerza que pude, dando una patada ciega hacia el vacío. Mi pie impactó contra algo sólido, algo duro, algo que no debería estar allí, pero que era tan real como el terror que me devoraba. Pude sentir la vibración en mi hueso. La mano se retiró de golpe, la presión desapareció y al mismo tiempo, el olor nauseabundo comenzó a disiparse lentamente. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me reventaría el pecho. El aire helado me quemaba los pulmones. No pensé, no razoné, solo huí. Salté de la cama, tropecé con algo invisible, caí al suelo, me levanté como pude y corrí. Corrí por el pasillo oscuro, por la sala, hasta la puerta principal. Salí a la noche cerrada, sin mirar atrás, sin siquiera cerrar la puerta. Corrí por el camino de tierra, tropezando con las piedras, sintiendo el aire helado en mi cara, sin importarme nada más que alejarme de esa casa, de esa presencia. No volví a dormir en la finca. Me quedé en el pueblo en un hostal cochambroso intentando procesar lo que había vivido. Al día siguiente fui a hablar con don Eusebio, el vecino más viejo de la finca, un hombre que había conocido a mi tío Néstor toda su vida. Quería respuestas. Le conté a medias lo que me había pasado, omitiendo los detalles más aterradores, intentando sonar lo más racional posible. Don Eusebio, un hombre de piel curtida y ojos sabios, me escuchó en silencio, fumando su cigarrillo de tabaco rústico. Cuando terminé me miró fijamente y dijo con voz áspera, rasposa: causas naturales, dice, su tío Néstor no murió así no más, Javier. Él tenía deudas viejas, deudas muy viejas, mi sangre se heló. Le pedí que explicara. Don Eusebio me contó que hace muchos años Néstor, joven y ambicioso, había hecho un pacto. No me dio los detalles, no quiso o no pudo. Solo dijo que era un pacto para la prosperidad de su tierra, para que los sauces floreciera como ninguna otra. Y mire que floreció, dijo Eusebio, pero todo pacto tiene su cobrador, y los cobradores no perdonan, no olvidan. Vienen por lo que es suyo cuando les toca. Y si la persona se niega a pagar, pues se lo llevan. Le pregunté sobre la muerte de mi tío. Eusebio suspiró, exhalando una bocanada de humo. Lo encontraron en la cama, sí, como durmiendo, pero tenía unas marcas, Javier, unas marcas moradas profundas en las piernas, como si alguien lo hubiera sujetado con una fuerza inhumana, como si no lo hubieran dejado ir. Las palabras de don Eusebio resonaron en mi cabeza, las marcas moradas, la mano gélida en mi rodilla, la patada contra algo sólido, el olor a tierra y tabaco. El cobrador había venido por mi tío Néstor. Y no sé por qué, pero siento que quizás no ha terminado de cobrar.
Si alguna vez sientes que no estás solo en tu propia casa, no te quires, no respires profundo, no hagas ruido, solo corre, ¿entendiste? Solo corre, mi nombre es Lucas. Esta historia no es un invento, sucedió hace poco más de un año en una pequeña finca al pie de la cordillera, cerca de Salta. Un lugar donde el silencio es tan denso que parece tener peso, donde la historia de la tierra se respira en cada ráfaga de viento helado. Yo buscaba precisamente eso, aislamiento. Como programador, mi trabajo me permitía una libertad que muchos solo sueñan, y tras una época de mucho estrés en la ciudad, el viejo caserón de mi abuelo, perdido entre cerros y cardones, me pareció el refugio perfecto. Llevé a Brutus, mi perro, una mezcla enorme de mastín y algo local, un guardián silencioso de casi 40 kilos de puro músculo y lealtad. Los primeros días fueron un bálsamo. El aire puro, el sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas de madera, el olor a tierra mojada después de alguna lluvia repentina. Brutus y yo explorábamos los senderos cercanos, él siempre unos pasos delante, olfateando cada piedra, cada arbusto. La paz era casi palpable, pero la paz, como todo lo bueno, no dura para siempre. Una tarde, mientras trabajaba frente a la computadora, escuché un gruñido. No era el gruñido juguetón de Brutus pidiendo atención, sino algo profundo, áspero, que le nacía desde lo más hondo del pecho. Salí al patio y lo encontré con el pelo erizado, las orejas pegadas a la cabeza, mirando fijamente hacia el corral de las gallinas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cuerpo temblaba con una furia contenida que nunca le había visto. Me acerqué con cautela, llamándolo, pero él apenas me percibía. Su atención estaba completamente raptada por algo que no podía ver. Una sensación gélida me recorrió la espalda. El aire alrededor del corral parecía más pesado, más frío. Intenté calmarlo, le acaricié el lomo, pero Brutus seguía gruñendo, una advertencia gutural que helaba la sangre. Esa noche, por primera vez, dormí con una escopeta de caza de mi abuelo al lado de la cama. Al día siguiente, la calma era un manto engañoso. Brutus estaba más tranquilo, pero seguía inquieto, pegado a mí como una sombra. Fui a revisar las gallinas y lo que encontré me dejó sin aliento. 3 de ellas, las más grandes, estaban muertas, dispuestas en una fila perfecta, casi ceremonial. Sus cuerpos extrañamente pálidos no presentaban signos de garras o mordiscos, solo un pequeño orificio, casi imperceptible, en el cuello, como si hubieran sido drenadas. El pánico empezó a retorcerse en mi estómago. Esto no era un puma, no era un zorro. Era algo diferente, algo metódico. Instalé sensores de movimiento y cámaras de seguridad alrededor de la finca. Quería saber qué estaba acechando mis animales, que había aterrorizado a Brutus de esa manera. Las noches se volvieron una tortura. El viento aullaba como un lamento, cada crujido de la madera vieja de la casa era una amenaza. Brutus dormía a los pies de mi cama, pero se despertaba con el menor ruido, lanzando ladridos desesperados hacia la oscuridad que se colaba por las ventanas. Una madrugada, la alarma de los sensores exteriores se disparó, mi corazón dio un vuelco, corrí a la pantalla, las manos temblorosas. Lo que vi desafía toda lógica. Una sombra, pero no una sombra cualquiera. Era alta, sí, de más de 2,5 metros, delgada, desgarbada. Sus movimientos eran espasmódicos, como si sus extremidades fueran demasiado largas para su cuerpo, torpes pero extrañamente coordinadas. Parecía una silueta recortada de la noche misma, pero con una presencia palpable, una malevolencia que trascendía la simple ausencia de luz. Se movía lentamente, arrastrándose por el perímetro del corral, deteniéndose junto a cada gallina, como si estuviera seleccionando. Brutus empezó a ladrar con una furia que nunca le había oído, un torrente de rabia y puro terror. Me acerqué a la ventana, pero el perro me bloqueó el paso, tirando de mi pantalón como si quisiera protegerme, alejarme. La sombra en la pantalla levantó la cabeza. Sentí que me miraba, que me veía a través de la oscuridad de la noche, a través de la pantalla. Un escalofrío helado me recorrió. Luego se acercó a la puerta trasera de la casa, lentamente. Con una precisión escalofriante intentó girar la manica, no forzarla, no romperla, simplemente girarla. Me quedé petrificado, no respiraba. La criatura, ese espectro de la noche, sabía abrir puertas, y entonces escuché algo que me congeló la sangre en las venas. Una voz, mi voz, distorsionada, burlona, arrastrada, como un eco enfermo proveniente de lo más profundo de un pozo seco. Lucas, Lucas, estás solo, Lucas. La risa que siguió, gutural y rasposa, no era de este mundo. Era el sonido de la maldad pura, de algo antiguo y hambriento que se regodeaba en mi terror. Brutus se lanzó contra la puerta, arañándola, aullando como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado, escopeta en mano, mirando la puerta, la ventana, esperando lo inevitable, pero no volvió a aparecer.
al amanecer con el sol apenas despuntando en las montañas. Decidí que no podía seguir allí. Recogí mis cosas a toda prisa, mi mente un torbellino de pánico y adrenalina. Tenía que irme, pero antes un último vistazo al corral. Lo que encontré fue la guinda del pastel macabro. Todas las gallinas, absolutamente todas, estaban muertas, pero esta vez no en fila. Estaban dispuestas en un círculo perfecto en el centro del corral, sus pálidos cuerpos sin vida apuntando hacia el centro. Y en el medio un objeto. Una pequeña muñeca de trapo, vieja y sucia, con botones porocos que no recordaba haber visto jamás en la finca. Era un mensaje, una advertencia, algo más que una simple cacería. Tomé a Brutus, que temblaba sin control, lo subí al auto. Arranqué el motor sintiendo el impulso de huir, de escapar de ese lugar maldito. Las ruedas levantaban polvo mientras salíamos de la finca, el sol ya alto en el cielo. Pero mi corazón seguía latiendo como si la oscuridad aún me persiguiera. Miré por el espejo retrovisor, y allí estaba, corriendo, a lo lejos entre los cardones secos y las rocas de la montaña. No era una sombra ahora, pude verla con claridad bajo la luz cruda de la mañana. Era alta, sí, desgarbada. Su cuerpo parecía hecho de ramas retorcidas, de lianas secas, de la madera muerta de los árboles del monte. Sus extremidades eran grotescamente largas y utilizaba los brazos como patas, galopando a una velocidad inverosímil, un ser hecho de la misma desolación de la tierra. Sus movimientos eran una danza espasmódica, una visión sacada de una pesadilla. Corría detrás de mi auto, cada zancada cubriendo metros, sus largos brazos golpeando la tierra con un ritmo macabro como un tambor tribal. No miré atrás, pisé el acelerador a fondo. El auto rugiendo por el camino de ripio, la criatura cada vez más pequeña en el retrovisor, hasta que finalmente desapareció entre la silueta de los cerros. Ahora vivo en un piso alto en una gran ciudad, Sao Paulo, a miles de kilómetros de esa finca. Tengo recas en todas las ventanas, puertas con 7 cerraduras, y Brutus duerme acurrucado a mis pies todas las noches. Pero a veces, cuando la noche es más oscura, cuando el silencio de mi apartamento se vuelve opresivo, lo siento fuera, puedo escuchar su respiración húmeda, pesada como el aliento de la tierra misma. Y a veces, cuando el viento golpea los cristales, lo escucho, mi propia voz distorsionada, burlona, susurrando desde la oscuridad: Lucas, Lucas, estás solo, Lucas. Escúchame bien, si alguna vez ves una luz que baila en la oscuridad, una luz azul y amarilla con olor a azufre y metal quemado, no la sigas. Corre, corre y no mires atrás, porque hay cosas en estas sierras que desean tu alma y tu cordura, y una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. Mi nombre es Mateo. Esta historia no es un cuento, es algo que me persigue cada noche, cada vez que mi piel se enfría o mi cicatriz arde. Sucedió hace 3 años exactos. En una Semana Santa, en los rincones más olvidados de la Sierra del Diablo, una región remota y escarpada en la provincia de Salta, Argentina. Éramos un grupo de 3, Ricardo, Javier y yo. Trabajábamos en un proyecto de reforestación para una empresa maderera, plantando pinos en laderas empinadas y solitarias. Pensábamos que conocíamos los peligros de la montaña, los pumas, las serpientes, los desprendimientos, pero estábamos muy equivocados. Nuestro campamento era una cabaña de madera rústica, a kilómetros de cualquier asentamiento. Las noches allí eran de un silencio brutal, solo roto por el viento aullando entre los pinos o el crujido distante de alguna rama cediendo. Y el aire. Siempre el aire frío y pesado, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las coníferas. Pasábamos los días agotados por el trabajo físico y las noches, las noches las llenábamos con lo que podíamos. Éramos hombres solitarios, lejos de casa, y a veces nuestros hábitos no eran los más nobles. Recuerdo que a veces, cuando había algún pueblo cercano y remoto, no podíamos evitar que nuestras miradas se desviaran, buscando ventanas iluminadas en la distancia, alimentando una curiosidad malsana, casi un vicio. Nunca pensamos que esa debilidad, esa pequeña oscuridad dentro de nosotros, sería la llave a nuestro propio infierno. La Semana Santa siempre traía consigo una atmósfera distinta en la sierra. La gente de los pocos poblados cercanos se volvía más reservada, más piadosa. Y el ambiente, incluso para nosotros, se sentía más denso, más cargado. Jueves Santo. La tarde se había arrastrado como una promesa de algo pesado, inminente. El cielo se tiñó de un gris moribundo antes de que el sol se ocultara del todo, dejando una oscuridad que engullía el paisaje por completo. Habíamos cenado en silencio, los 3, cada uno perdido en sus pensamientos. La radio del campamento se había quedado sin batería, así que el silencio era total, absoluto, casi opresivo. Entonces la vimos.
o mejor dicho, vimos la luz, una luz extraña. Comenzó como un punto lejano en el fondo del valle, allá abajo entre la maraña de árboles. Una luz con tonos de azul eléctrico y amarillo intenso pulsando, como un corazón maligno latiendo en la oscuridad. Ricardo fue el primero en notarla. Señaló con el dedo sus ojos muy abiertos. Javier, siempre el más propenso al nerviosismo, murmuró algo sobre un animal herido, un fuego forestal, pero la luz no se movía como un incendio. Se desplazaba con una intención que no podíamos entender. Y luego llegó el olor. Al principio era sutil, casi imperceptible, mezclándose con el aroma familiar del bosque. Pero a medida que la luz se acercaba, el hedor se volvió inconfundible, nauseabundo. Un olor a metal quemado, a óxido caliente, a algo sulfuroso como azufre puro. Era un aroma que helaba la sangre, una advertencia visceral de que aquello no era de este mundo. Nuestra curiosidad, mezclada con una creciente aprensión, nos empujó a la puerta de la cabaña. El Jueves Santo, se decía, era un día de portales, de velos finos entre lo nuestro y lo de ellos. Y nosotros, con nuestra curiosidad enferma, estábamos ahí en el umbral, listos para cruzarlo. La luz siguió avanzando, serpenteando por la ladera opuesta, acercándose lentamente a nuestro nivel, y con ella un sonido metálico pesado, rítmico. Clink, clank, el arrastre de cadenas. Se hizo más fuerte, más claro, hasta que pudimos distinguirlo perfectamente. Eran cadenas largas y gruesas, golpeando contra las rocas y la tierra helada con cada avance de lo que fuera que las llevaba. El miedo ya se nos había pegado a la piel. Ricardo temblaba visiblemente. Javier se había echado hacia atrás, pegándose a la pared de la cabaña, sus ojos fijos en la luz que crecía. Finalmente, la luz giró y comenzó a ascender por nuestra propia ladera en dirección a nuestra cabaña. Y de repente, de entre la oscuridad del bosque, de entre las sombras que parecían devorar toda esperanza, la vimos. No era una luz, era la criatura misma. Una visión que me persigue en mis sueños más oscuros. Era una yegua. Un cuerpo de yegua grande, robusto, de un color oscuro, casi negro, que apenas se distinguía del resto de la noche. Pero donde debía estar su cabeza, donde debería haber un cuello y una cara, solo había una furiosa y rugiente hoguera. Una labareda de fuego que latía con los tonos azules y amarillos que habíamos visto a la distancia. El calor que irradiaba era palpable, incluso desde nuestra posición, y de su cuello, de donde la llama surgía con un crepitar macabro, colgaban esas cadenas de hierro forjado, gruesas como mis brazos, arrastrándose por el suelo, golpeando, creando un coro de terror metálico que taladraba nuestros oídos. No tenía cabeza, solo fuego. Un fuego que no iluminaba, sino que parecía absorber la luz a su alrededor, dejando solo una sombra más densa y una silueta espectral. Se movía con una lentitud deliberada, cada paso un golpe sordo, cada arrastre de cadena una promesa de sufrimiento. Sus ojos, si es que tenía ojos en ese torbellino de fuego, sentíamos que nos atravesaban, que veían nuestra esencia más oscura, nuestros pecados más pequeños. Estábamos paralizados, petrificados por un horror primigenio. Y entonces, como si un interruptor se hubiera encendido en nuestra conciencia colectiva, comprendimos. Aquella criatura no era un animal, era un castigo. Una leyenda de las sierras de la que se hablaba en susurros por los viejos del pueblo, la yegua ardiente que se manifestaba a aquellos con alma corrupta, a los que miraban con ojos pecaminosos lo que no debían mirar, y nosotros habíamos mirado. El miedo nos desató. Javier gritó un sonido ahogado y agudo antes de que Ricardo lo calara bruscamente hacia el interior de la cabaña. Yo fui detrás, cerrando la puerta con el pestillo, aunque sabíamos que sería inútil. El sonido de las cadenas se hacía ensordecedor. Ya estaba muy cerca. Podíamos sentir el calor del fuego a través de la madera fina de la cabaña. El olor a azufre y metal quemado era tan intenso que me quemaba las fosas nasales, me asfixiaba. Nos amontonamos en un rincón, los tres, temblando, escuchando el rugido del fuego y el sonido bestial de las cadenas justo afuera. Podíamos oír sus pasos pesados alrededor de la cabaña, buscando, oliendo, sintiendo nuestra presencia. El sonido de las cadenas se detuvo abruptamente frente a la puerta. Hubo un instante de silencio tan profundo, tan absoluto, que fue peor que el ruido. Y luego, un golpe. Un impacto seco y brutal contra la madera, seguido de un crujido espantoso. La criatura estaba atacando la cabaña. Los golpes se hicieron más frenéticos, más violentos. La madera de la pared comenzó a ceder, astillándose. Podíamos escuchar los resoplidos de la bestia, el crujir del fuego que era su cabeza. Un pedazo de la pared se desprendió, dejando una abertura. Por ella, pudimos ver por un segundo una parte del cuerpo oscuro y un brillo naranja de la lavareda. Ricardo se desmayó del puro terror. Javier estaba en un estado de histeria, sollozando sin control, aferrándose a mí con una fuerza inhumana.
Yo sentía mi corazón latiendo en mis oídos tan fuerte que creí que iba a explotar. Cada golpe, cada sonido de cadena era como un martillo en mi cráneo. La criatura no entró, solo golpeó, golpeó y golpeó como si quisiera quebrar nuestra voluntad, nuestra cordura. El ataque duró lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. De repente, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. Los golpes cesaron. El ruido de las cadenas se alejó, volviéndose más débil, más distante, hasta que finalmente desapareció por completo en el silencio asesino de la noche. Nos quedamos allí agazapados por horas, sin atrevernos a movernos, sin atrevernos a hablar. El frío regresó, pero no disipó el olor a azufre que impregnaba cada fibra de la cabaña. Cuando el sol finalmente asomó por el horizonte, pintando las cumbres de rosa y oro, nos arrastramos hacia la puerta. El exterior era un testimonio silencioso y aterrador de lo que habíamos vivido. La tierra frente a la cabaña, el suelo donde la yegua ardiente había estado, estaba vitrificado, como si un calor inimaginable hubiera fundido la tierra y las piedras, dejándolas como un cristal negro y brillante. Los pinos cercanos tenían las agujas quemadas en sus copas, y la cabaña, aunque no destruida, tenía una de sus paredes gravemente dañada, con maderas quemadas y rotas. No había huellas, solo la tierra vitrificada, ningún rastro de la bestia, excepto la evidencia de su furia. Ricardo no volvió a hablar. Desde aquella noche enmudeció por completo. Intentó en vano emitir algún sonido, pero sus cuerdas vocales parecían selladas. Javier, por su parte, desarrolló una fiebre delirante que no cedía. Balbuceaba incoherencias, hablaba de ojos rojos en el fuego, de cadenas que lo envolvían. Tuvo que ser hospitalizado al regresar, y yo desperté aquella mañana con un dolor punzante en el pecho, justo sobre mi corazón. Al quitarme la camisa vi una marca, una cicatriz. Un quemazón oscuro y retorcido como la silueta de una cadena. Esta cicatriz desde entonces arde sin motivo, sin aviso, cada vez que el aire se enfría demasiado, cada vez que escucho un ruido metálico inesperado o cuando la noche es demasiado oscura. No lo pensamos dos veces. Al día siguiente empacamos nuestras pocas pertenencias y abandonamos la Sierra del Diablo. Renunciamos a nuestros trabajos sin mirar atrás, sin dar explicaciones. No pudimos volver allí. No pudimos soportar la idea de otra noche en esas montañas. La cicatriz en mi pecho todavía arde, y cada vez que lo hace, sé que aquello que nos encontró, aquello que nos castigó por nuestras miradas indiscretas, por nuestra curiosidad perversa, todavía me tiene, todavía me observa, y todavía me espera.